Buenas noches. Nosotros vamos a presentar la muerte y su imaginario en las religiones. El grupo está conformado por González Ramos Mariana, Hernández Valdés Lucy Elizabeth, Ortiz Hernández Daniela Desiree, Soto Vargas Abigail, Torres Sánchez Michael Yair. En el capítulo 1, pues es el hombre prehistórico y la muerte. El hombre del Paleolítico debió de tomar conciencia de la muerte al ver cómo compañeros de casa o seres queridos caían para no levantarse más. Hoy parece indiscutible que África es la cuna del ser humano. De allí son los primeros hominoideos que datan de hace 23 millones de años, la mayoría de los cuales desaparecieron hace 7 millones de años. La cima de los huesos podría así convertirse en la primera evidencia documentada de un tratamiento diferencial de los cadáveres. Salvo los niños, parece que todos los individuos eran tratados por igual en el momento de la muerte, depositándolos juntos en el complejo de la Cueva Mayor, y es muy probable que la práctica de venerar los cráneos, las mandíbulas y demás huesos sea antiquísima. En el capítulo 2 tenemos la muerte en las culturas del creciente fértil antiguo. La pluralidad de versiones mesopotámicas permite mostrar una visión común en el tema de la muerte a pesar del paso del tiempo y de la variedad de pueblos que contribuyeron a fijar en el textos. De una lectura serena del poema se pueden extraer 4 ideas fundamentales en torno al tema de la muerte y que sintetizan el pensamiento mesopotámico en relación con el mismo. Número 1, la muerte provoca temor, y número 2, el destino de la humanidad es la muerte, y así queda patente en el fracaso de Gilgamesh y en su búsqueda de la inmortalidad. El enterramiento liberaba al espíritu y lo transportaba hacia el inframundo. En la tumba se reservaban los restos y ahí regresaba el espíritu de la persona. Esos son ejemplos que se encontraban en el libro. Y estas tumbas se daban a conocer como casa de eternidad y estas eran muy sencillas. En estas se podían poner ofrendas para estos muertos y ahí ellos regresaran, como que regresara su alma a ese lugar. En los tiempos del antiguo imperio babilónico se celebra una especie de Día de Todos los Difuntos. Se le prende una antorcha para varios dioses y el ritual termina con una ceremonia de purificación. Esta ceremonia por antonomasia fue el cuidado de los difuntos. Los regalos que se llevaban a cabo en esta ceremonia se desempeñaban dependiendo de qué hacía la persona en su vida antes de morir. El título del capítulo 3 es La muerte en Grecia y Roma, y este nos habla de cómo la cosmovisión de la realidad de la cultura griega es un tanto diferente de la mesopotámica y egipcia, aunque en algunos aspectos, como se verá a lo largo de este capítulo, es indiscutible el influjo que ambas culturas dejaron en ella, pero también podría hablarse de la cultura grecorromana. Uno de los subtemas de este capítulo es los enterramientos en la Grecia de la Edad del Bronce. En algunos sitios costeros orientales se seguía el método de enterramiento propio de las islas Cíclades, que consistía en enterramientos simples en una caja o ataúd delimitado por piedras y cubierto por una laja de piedra, tratándose quizá de cementerios familiares cerca de alguna vivienda campesina. Parece que los vivos de las Cíclades no ofrendaban alimentos ni encendían fuegos ceremoniales en los funerales comunes, y las ofrendas eran del mismo tipo que las del continente. Los continentales también usaban este tipo de enterramientos múltiples para tumbas familiares. Las ofrendas funerales sí tenían carácter cicládico. En la isla jónica de Leucade, más influenciada por la costa norte del Adriático que por el resto de Grecia, se construyeron tumbas comunales en grupos de 20 o más. El subtema 2, que es la muerte y el culto de los héroes
en Homero y Hesíodo está dividido en dos partes. La primera es la psique y su destino en el Hades. Y en primer lugar, conviene subrayar que las creencias homéricas reflejan la vida de las pequeñas comunidades, estrechamente ligadas entre sí de la Edad Oscura, época en la que la vida de la comunidad era más importante que la preocupación por la supervivencia del individuo. Para estas comunidades, la muerte no significaba el final de la vida de una persona, sino más bien un episodio de la historia colectiva y del ciclo de la vida. La segunda parte es el culto a los héroes. El origen del culto a los héroes en Grecia no es conocido con exactitud, aunque algunos lo consideran herencia del pasado micénico, y es evidente que los santuarios o capillas erigidos para el culto a los héroes ante sus sepulcros, generalmente incorporados dentro de la ciudad, datan del periodo geométrico. Posiblemente el hecho de dar una dimensión pública y comunitaria a lo que antes solo debió ser un culto a los antepasados de ámbito familiar, fue lo que provocó que dicho culto se transformara en culto a los héroes. El culto a los héroes se diferencia también claramente del culto a los moradores del Olimpo, pues sus sacrificios se realizan al atardecer o por la noche, en altares a ras del suelo, sacrificándose animales machos de color negro, porque los héroes moran en las cercanías de la tierra. Este culto se destacó en tiempos del tirano de Atenas, en la segunda mitad del siglo VI a.C., y especialmente a raíz de las guerras persas y de los héroes que participaron en batallas como las de Maratón y Salamis. El subtema 3 es la muerte en los cultos mistéricos de Grecia. Por otra parte, quizá la uniformidad religiosa impuesta por la polis y su culto comunitario a los héroes muertos en la guerra provocase como una especie de revuelta, el surgimiento de una religiosidad que insistía en la salvación individual y en la esperanza de un destino post-mortem mejor. Es el individualismo frente a la polis. La polis dio una dimensión comunitaria a lo que antes eran solo ritos funerarios de orden familiar. Precisamente al legislar sobre estos ritos, lo que hizo la polis fue, siguiendo a F10, domesticar la muerte al destructurar los grupos parentales que ejercían el control sobre los ritos funerarios de sus allegados difuntos, lo que influyó también sobre las herencias y la transmisión de estatus. El último título son los vivos, muertos, banquetes y fiestas. En los apartados anteriores se han repasado los principales rasgos de la imaginería griega en torno al tema de la muerte y sus postrimerías, desde Homero, pasando por el culto a los héroes y sus ritos, hasta los cultos mistéricos. Pero entre los vivos y los muertos se establecen una serie de relaciones más o menos interesadas, que se manifiestan en los ritos funerarios y que condicionan no solo la vida de los vivos, sino también la de los muertos. En todo caso, pese a la variedad de sus ideas sobre el más allá que han ido aportando a lo largo de su historia, los griegos se han mantenido constantes en la apreciación de que los muertos, los vivos, deben mantenerse separados. El capítulo 4 es la muerte en la religión Zaratustra. La muerte en los Gathas. Los Gathas muestran que Zaratustra no defendía un dualismo absoluto, sino que fuera de tipo monoteísta, aunque inserta en un cuadro dualista. Ahura Mazda, señor de la sabiduría, es el Dios supremo. Los Gathas mencionan un lugar de paso hacia el más allá, donde tiene lugar la separación de buenos y malos, y que implementa un juicio individual de las almas nada más producirse la muerte, el puente Chimbat o puente del retribuidor, pero aquí Zaratustra parece tomar un elemento antiguo de la religión persa y de otras religiones, como es el puente que hay que cruzar con destreza para llegar al más allá, para acomodarlo a su exigencia de justicia.
como tema 1, la muerte en los gatas. El mismo Ahura Mazda será el encargado de juzgar, aunque indirectamente, pues será el mismo puente el que permita que su cruzado por los justos, o el que haga caer a los pecadores. Una vez superado ese puente, los dones principales que ofrece Aura a sus fieles seguidores es la inmortalidad, el recto orden y el reino de bienestar, el destino de las almas de los malvados en el infierno, donde serán recibidas por otras almas que se las llevarán malos alimentos. El infierno aquí y otros lugares es también llamado mansión de la mentira. Precisamente la mentira es considerada como la falta más común del hombre. En cambio, la inmortalidad de los fieles de Ahura Mazda, como ya se ha apuntado antes, llega consigo un estado de bienestar claramente material, tal material como la vida misma. En cualquier caso, y resumiendo, se puede decir que en los gatas, desde una perspectiva dualista, surge por primera vez una creencia clara en la transformación de todo el universo, creando por aura, transformación por la que todo lo creado se regenerará y renovará eternamente, convirtiéndose en un paraíso de bienestar inmortal para los fieles de Aura y en un infierno, llamado también mansión de la mentira, de castigo y sufrimiento para los malvados seguidores de Agra Mainyus, el creador o espíritu del mal, infierno que parece desaparecerá tras el triunfo definitivo de Aura. La muerte en el Vendidad Sadi refleja un periodo posterior a los gatas, dominado por la clase sacerdotal de los magos, quienes adoptan la religión de Zaraustra, pero sin renunciar a muchas de sus antiguas creencias, e incrementado exageradamente un ritualismo que apenas aparecía en los gatas. Esto hará que produzcan algunas deformaciones sobre el pensamiento original de Zaraustra. Una de las novedades esenciales que se produce en el Vendidat Sade con respecto a los gatas es la radicalización de su dualismo. Mientras los gatas consideraban a Ahura Mazda como el dios supremo del que procedían el espíritu del bien y el espíritu del mal, en el Vendidat Sade se produce una identificación entre Ahura Mazda y el espíritu del bien, de manera que éste queda encarado directamente con el espíritu del mal. El Vendidat Sade, por su parte, radicalizará el dualismo de Zaratustra, presentando el mismo Ahura Mazda enfrentando directamente desde el momento de la creación con la divinidad maligna opositora. El contexto sacerdotal de esta obra primará el interés por los aspectos rituales ausentes en los gatas, relativos a la pureza y a la impureza que harán del cadáver, humano o canino, una fuente de impureza por contacto tanto para el agua, tierra y fuego, elementos puros, como para el ser humano. El capítulo 5 es la muerte en las grandes culturas de América precolombina. Estas son las culturas maya, azteca e inca. En el número 1, la muerte en la cultura maya. Aquí el dios de la muerte formaba parte lógica en la corte infernal, pero también influía sobre la tierra y sus habitantes, como ha descrito Landa. Su representación más propia es la de un esqueleto o la de una figura corporal humana, con manchas como signo de descomposición y con una calavera por cabeza. En el número 2, la muerte en la cultura azteca. En el plano cosmológico, se pensaba que estaban viviendo el fin del ciclo del quinto sol, que vendría acompañado de terremotos y hambre, lo que acrecentó la necesidad de incrementar los sacrificios en un intento de frenar el proceso destructor y preservar el universo.
Y en el número 3, la muerte en la cultura azteca, no, era la inca, perdón. Muchos miles de seres humanos fueron sacrificados desde una perspectiva religiosa de caracteres cósmicos, alimentar el sol y mantener el orden del universo, una contrapartida lógica cuando se cree que los dioses también mueren y que dieron su vida durante el acto creador. Y pues este es el Mictlán, el lugar de los muertos, y pues se dice que lo mismo que el sol nace y muere todos los días, el cosmos y la vida entera, incluida la humana, se regeneran, vivir es morir y morir es vivir. Es un ciclo continuo. En el capítulo 6 se habla de la muerte que se domina como algo negativo y puede hacer que se pierdan las esperanzas de una vida larga. Al igual, la visión de Atharva Veda da a conocer una esperanza post-mortem que es vinculada a los ciclos naturales. Por ejemplo, fue el primer inmortal que se convirtió en el Señor de los Muertos, en donde se disfrutaba de placeres terrenales, que es Yama, el hijo de Dios, del dios del sol, que ahí se ve en la imagen. A pesar de estas cosas, aún no hay como una teoría que diga que sí ha pasado la reencarnación. Eso fue lo que apareció en el libro. Y la muerte no se concibe con el final de la vida, sino como que está en medio de ella. Los brahmas cambiaron el concepto de la muerte y la inmortalidad, ya que esto puede ser como para el hombre o para los dioses, pero esto es solo si se hacen sacrificios, o sea, si se llevaban a cabo los sacrificios, esto se podía llevar a cabo así como tal, que sería la inmortalidad. Y en este concepto de otro punto, la inmortalidad se alcanza en la renuncia de los deseos y los placeres a través del conocimiento en cada uno de los seres humanos. Aquí hacen mención al hinduismo, que reincide en visión que identifica el Atman con Brahm desde un punto de vista de guerreros que deben matar o morir. Por este lado, las creencias de la vida después de la muerte se realizan prácticas funerarias. El cuidado a los difuntos y a los antepasados son bastante importantes para los hindús. Son más que nada es porque por los deberes religiosos que ellos realizan. Al igual realizan cremaciones, que se considera una forma de ayudar a liberar el cuerpo tras la muerte. En este caso, pues las prácticas funerarias es el cuidado a los difuntos, y la cremación, que es que hacen tumbas y ahí depositan como lo que a la gente le gustaba, y como que son tipo ofrendas. En el capítulo 7 se habla de la muerte en el budismo. Los jainistas, como los budistas, rechazaban a los dioses indios o los consideraban como figuras secundarias. Creen en una suerte de vida futura culminada en el nirvana. También creen en innumerables almas, que son jivas, que habitan en los seres vivos, animales y plantas, y que están encarceladas en la materia por karmas buenos o malos. Dado que el budismo no es una religión revelada, es normal que su doctrina haya sufrido transformaciones recogidas de diferentes corrientes. La doctrina básica del budismo se resume en las llamadas 4 nobles verdades. La primera es la verdad del sufrimiento, dukkha, que todo es dolor. La segunda es la verdad del origen del sufrimiento, que es la causa del sufrimiento, es el deseo. La verdad del cese del sufrimiento. Y la 4, la verdad del camino que lleva al cese del sufrimiento. Dicho camino es conocido generalmente como el noble sendero óctuple, recta comprensión o visión, recto pensamiento o motivación, recto modo de expresión, recta acción, recto medio de vida, recto esfuerzo, recta atención y recta concentración.
Junto a la doctrina fundamental de las cuatro nobles verdades, otro elemento común a todas las corrientes budistas es la doctrina del surgimiento condicionado, también conocida como Paticcasamuppada, por la cual se explica que es el ciclo de las existencias del hombre y la existencia cíclica de todo el universo fenómico. Pero, como muy bien indica Katish Kasiyapa, esta ley no hay que confundirla con la ley de la casualidad aristotélica, ni tampoco cabe esperar encontrar a través de ella una causa primera, porque el budismo no acepta la existencia de un principio creador, ya que todo lo que existe, el gobierno y la destrucción del universo son atribuidos a la ley universal del karma, que es inmanente al cosmos. Después, con la actitud de Buda ante la muerte, en uno de los primeros sermones atribuidos al Buda, se concluye que ni el cuerpo, ni las percepciones, ni las sensaciones, ni los impulsos, ni la conciencia pueden ser el alma, dado que todos ellos padecen. La apariencia humana o persona sería la suma de 5 componentes llamados agregados o skandha, que son los rupa, la forma o materiales básicos de la construcción corporal; los vedana, o sensaciones que extrañan 6 órganos de sentidos: la vista, el oído, el olfato, el tacto, el gusto y la percepción interior humanas; 3, los sanas o percepciones medios para la recepción y organización de la sensación; 4, el samkara o composición de los estados mentales; y 5, el vijnana o conciencia persistente, sensación sin contenido ni apego. En el otro subtema, que es sobre el libro tibetano de los muertos, esta es una guía para alcanzar la liberación en el momento de la muerte o durante el estado intermedio, y para poder lograr una buena reencarnación que facilite la liberación definitiva. En ese proceso, el reconocimiento y entregas totales al Buda es fundamental, pero el difunto deberá superar sus miedos y visiones terroríficas que enmascaran la realidad por culpa del karma negativo acumulado. En definitiva, el Buda salva al difunto si éste es capaz de reconocerlo y entregarse a él. En el capítulo 8 tenemos la muerte en China. Un estudio sobre la muerte en las religiones no podía dejar de lado la riquísima cultura china. En las costumbres funerarias y el culto a los antepasados de la antigua China, como en otras muchas culturas, se puede asegurar que también en China las antiguas prácticas mortuarias indican la creencia en alguna forma de supervivencia después de la muerte. El cielo solo significa el proceso cósmico del cual el hombre depende y toma parte. Tenemos también la muerte en Confucio. Aquí, para Confucio, la muerte a la que está el hombre abocado desde los tiempos más remotos viene marcada por el destino y por orden del cielo. También Confucio no dice nada de lo que se espera al hombre después de la muerte. Y esto no significa ni mucho menos desprecio por el tema de la muerte ni por el cuidado de los espíritus. Solo significa que no tiene sentido preocuparse por la muerte o por los espíritus cuando no se ha aprendido todavía a vivir. En el capítulo 9 se habla sobre la muerte en el judaísmo. El judaísmo tiene una larga historia, que es aquella religión en la que solo hay un Dios, creador y señor de la historia. La religión de Canaán puede encontrarse en Mesopotamia, Egipto y Grecia. El mito del Dios que muere y resucita analógicamente a como la vegetación muere en invierno y resucita en primavera. La muerte sería la separación o disociación del basar, carne, y del ruaj, que es el hálito vital, en la que cada elemento vuelve a su lugar de origen, la carne a la tierra y el espíritu a Dios. En el Antiguo Testamento se presenta la muerte como antítesis de la vida. El eclesiástico o Sirácida recomienda guardar luto por el muerto, pero una vez pasado anima a consolarse y olvidarse de él, pues tras la muerte se pierde la memoria y la aflicción por el difunto puede acarrear la muerte. No tiene sentido llorar siempre a quien ya ha dejado de existir y no retornará.
Al igual que sus vecinos mesopotámicos y que los antiguos griegos, los hebreos creían que algo perduraba después de la muerte, aunque solo fuera de manera espectral. La siguiente, porfa. Otra. El capítulo 10 habla sobre la muerte en el cristianismo. La muerte acecha a su fundador Jesús de Nazaret desde su nacimiento hasta lograr una aparente victoria brutal. Muerte que se hace necesaria para la salvación de toda la humanidad. Muerte ni más ni menos que del Hijo de Dios. Se constata en los escritos fundamentales del cristianismo recopilados en el Nuevo Testamento, que varias son las aproximaciones que se hacen al misterio de la muerte y la esperanza postmoderna, casi siempre mediatizadas por el ambiente judío en el que nace el cristianismo y también por la cultura helenística en cuyos moldes intentará hacerse inteligible. Por último, es el capítulo 11. Este habla sobre la muerte en el Islam. La concepción islámica de la muerte está determinada por el dictado del Corán, el cual se considera que fue revelado a Mahoma en sus 2 últimas décadas de vida y enteramente compilado después de su muerte, y por la interpretación práctica del mismo en el Hadith, también conocido como Sunnat al-Nabi o simplemente Sunnah. Un hadith es la tradición oral que describe un dicho del profeta. Y eso sería todo por nuestra parte. Gracias por su atención.